Buenas tardes, hermanos. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a seguir con la serie Enfrentando las Tentaciones. Este es el tema número 11. Y yo estoy tocando algo sobre los sentidos. Y el título es de esta enseñanza, Identificando las Tentaciones, que es la tercera parte. Y vamos a leer Hebreos 5, versículo 14. Identificando las tentaciones, porque muchos no saben y a las tentaciones les llaman bendiciones, imagínense. Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido, note que está hablando de alimento, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, yo estoy tocando acerca de los 5 sentidos naturales que Dios puso en nosotros, como la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y Dios puso esos sentidos en nuestro cuerpo para que por medio de ellos nos relacionáramos con el mundo que nos rodea. Y en realidad esto que Dios hizo en nosotros es una muestra de su generosidad. Él puso allí los 5 sentidos naturales para que disfrutáramos de la creación de Dios. Entonces Dios es generoso, ¿no? Es así que podemos ver cosas hermosas, la creación de Dios, podemos oír el canto de un pájaro, cosas hermosas, podemos gustar de cosas deliciosas, del olfato, y podemos tocar cosas como un bebé. Ya hemos hablado algo de esto. El problema está en los excesos de las cosas que deleitan a los seres humanos. Ahí es donde está el problema. Está el problema en el uso pecaminoso de los sentidos que Dios puso en nosotros. Y ahí es donde se generan un gran número de tentaciones. Y por eso es importante que aprendamos a identificarlas. Entonces, la tentación está en el uso incorrecto, en el uso excesivo de los sentidos naturales que pueden esclavizarnos al placer. Porque esto es lo que produce en placer, y es entonces cuando caemos en la tentación de solo buscar satisfacer nuestros deseos terrenales, egoístas y puramente humanos, por lo tanto netamente carnales. Bueno, ya vimos las tentaciones que se presentan por medio del sentido de la vista, eso ya lo vimos en la primera parte. También vimos las tentaciones que se presentan por medio del sentido del oído, lo que vimos. Hoy vamos a enfocarnos en las tentaciones que se presentan por medio del sentido del gusto. Ok. Recordemos que la Biblia trata este asunto dándole pues una aplicación natural, pero también le da una aplicación espiritual. Así como hay un sentido de la vista natural, también hay un sentido de la vista espiritual. Así como hay un sentido natural del oído, también hay un sentido espiritual del oído. Cuando Jesús dijo: el que oiga, ¿sí? Entonces, por medio de este sentido del gusto, es que el gusto natural es que nosotros percibimos los diferentes sabores de los alimentos. Así, básicamente, ¿no? Y por medio del gusto, nosotros podemos distinguir lo que es dulce, ¿sí? Podemos distinguir lo que es salado, lo que es amargo, lo que está ácido. Básicamente son los 4 sabores, ¿sí? Pero comer es uno de los placeres más apreciados por el ser humano. Todos deseamos que la comida sea deliciosa, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta lo delicioso? Cuando comemos algo que nos gusta, decimos: qué delicioso está esto. Pero aquí es donde para muchos la comida representa una tentación a la cual cedemos o podemos ceder constantemente si no discernimos, si no medimos, si no ponemos cuchillo, o sea, cortamos
y detenemos y nos medimos y nos controlamos. Y ahí está una fuente de tentación. Y Jesús nos advirtió sobre la tentación de la glotonería. Él dijo que iban a suceder cosas antes de su venida. Y ahí en Lucas 21:34 nos advierte sobre la tentación de la glotonería. Mira que la glotonería puede resultar peligrosa porque te puede desviar del propósito de Dios y del camino de Dios. Así es que bueno, por un lado es bueno comer cosas deliciosas, pero que esto no nos atrape, ¿entienden? Porque ahí es donde hay un peligro. Lucas 21:34, Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjate cómo habla de que en el corazón se cargue de glotonería. La palabra glotonería en el griego significa simplemente desenfreno. O sea, un desenfreno en el comer. De que te comes aquel plato de pozole, ¿verdad? Y está delicioso. ¿A cuántos les gusta el pozole? A todos los mexicanos. Pero ¿sabes una cosa? Uno allá cada 3 meses, 2 meses. Pero resulta que repites el plato esa misma tarde, esa misma noche. Y ahí es donde Jesús aquí de alguna manera lo pone en un sentido espiritual. Porque la glotonería es un desenfreno en el comer. O sea que no le ponen freno las personas. Pero también ese desenfreno se aplica al beber, que también es del gusto. Entonces habla de la embriaguez, pero también habla de un desenfreno en la búsqueda de los afanes de esta vida, fíjate. Un desenfreno en buscar los placeres de esta vida. No le pones medida. A veces que he estado comiendo con algunos hermanos o que invitan a comer, etcétera, pues generalmente hacen comida deliciosa, ¿no? Entonces, híjole, esto está delicioso. ¿Le gustó, pastor? Sí, me gustó mucho, está delicioso, hermano. ¿Quiere más? Sí, pero no. Es que tengo que ponerle freno. Sí quiero más, pero no. Decido no. Porque eso tenemos que tener también disciplina en eso, porque entonces ya habría un desenfreno en el comer, en el beber, en el vacacionar, en el descanso. Son excesos, y ahí es donde está la tentación. Pablo advirtió también acerca de la glotonería. Miren en Romanos 13, versículo 13, lo que el apóstol dijo, lo puso así el apóstol Pablo: andemos como de día, honestamente. Ahí habla de honestamente, también significa íntegramente. O sea, como somos cristianos debemos andar como tales. Y luego añade, no en glotonerías. O sea, no en desenfrenos de comida, pero tampoco en desenfrenos de borracheras. O sea, lo que da placer al gusto, ¿entienden? Ahora, yo quiero que ustedes noten que la glotonería y la embriaguez están a la par. Generalmente en el cristianismo evangélico se predica mucho en contra de no seas borracho y que no te embriagues y que los borrachos van a ir al infierno. ¿Y sabes que la glotonería está a la par de la embriaguez? Ahí está. Glotonerías y embriaguez, borracheras. Entonces, tenemos que tener un entendimiento acerca de eso también. Ahora dice, no andemos como de día honestamente, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y miren aquí lo que dice Pablo: y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Y bueno, ya ni se diga las consecuencias físicas que vienen por el desenfreno en el comer, porque está bien rico, dice uno,
y vienen un montón de consecuencias, como por ejemplo la obesidad, la cual desencadena un sinfín de enfermedades, que bueno, ¿para qué les cuento? La diabetes, la hipertensión, en fin. Ahora, hay una enfermedad, le llaman los doctores, que se conoce como bulimia, ¿sí? Fíjense que la palabra bulimia viene de un término griego que significa comida de buey, eso significa, o da la idea de un buey, de un animal que está comiendo y siempre está rumiando, o sea, habla de estar constantemente entrándole, empacándole, como decimos acá en México, ¿no? Y la bulimia es un desorden alimenticio, precisamente, que consiste en comer desenfrenadamente o sin control. Y la gente está duro. ¿Sabe que los griegos y los romanos se provocaban el vómito para poder seguir comiendo los manjares? Para poder seguir bebiendo el vino, para seguir degustando el placer de los manjares que se preparaban y de los vinos añejados. Ellos se provocaban el vómito, se vaciaba el estómago y volvían a entrarle. Eso ya son aberraciones, ¿sí? Que sin embargo es algo que se sigue practicando. Fíjense que un problema en muchas personas es que al comer prefieren sentir el placer del sabor a poner atención si lo que están comiendo es alimenticio o es nutritivo. La gente escoge más por el sabor. ¿Por qué? Porque hay un placer en el gustar, hay un placer en el sabor, y aquí es donde hay tentaciones que nosotros tenemos que saber discernir. Y fíjese que los alimentos nutritivos son despreciados al ser preferidos alimentos que no te nutren, pero que por su sabor se prefieren. Fíjese que descubrí algo haciendo esta enseñanza, y descubrí que México tiene el primer lugar, y a ver si somos campeones. ¿Quién dijo que no? No lo seremos de la Copa América, ni campeones mundiales de fútbol, pero somos campeones mundiales en tomar Coca-Cola. Descubrí eso, somos primer lugar en el mundo en consumo de Coca-Cola. Y alguno así bien despistado dice: no, yo tomo Pepsi. Increíble, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes ya sabe que también tenemos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. O sea que nuestros niños están bien bendecidotes. Mira qué gordito. Y cuando los ven así flaquitos: ay, está re flaco tu hijo, oye, dale de comer. Escúchame bien, el estar obeso, gordito, vamos a poner un niño gordito, no significa que está sano, ¿eh? Y un niño delgadito no significa que está enfermo. ¿Quién dijo eso? Son puros mitos esos. Entonces, definitivamente la gente no sabe discernir, al menos en nuestro México, y prefieren una hamburguesa a una sopa de vegetales o de verduras. ¿Sí o no? Sí. Provecho, hermanos. Pero después cobrará la factura el cuerpo. Y también Dios nos dio sabiduría y puso sentido común, inclusive ahí para saber nosotros cuidarnos de lo que comemos. Y ahí es donde está la tentación. Pero bueno, esto no es una clase de nutrición, porque en realidad lo que importa aquí es el aspecto netamente espiritual, aunque tiene que ver también lo natural. Ahora, espiritualmente el sentido del gusto funciona de manera semejante. O sea, hay un gusto, se degusta la palabra de Dios, se degusta el alimento espiritual, pero también se rechaza el alimento espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y vamos a ver cómo aquí habla del alimento
espiritual. Y el alimento, así como el alimento natural se disfruta cuando es delicioso, pero qué importante es que lo que comemos sea nutritivo también. Ok, delicioso, pero que sea nutritivo, que nos nutra, que nos mantenga en sanidad en nuestro cuerpo. Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto, esta palabra esto, ese vocablo esto se refiere a los versículos anteriores, que el escritor de Hebreos está hablando acerca de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro eterno sacerdote, que ya no hay más sacerdotes en esta tierra, ya tenemos al único que está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Entonces, este es el argumento y el contexto de lo que estoy leyendo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Pongan atención, dice, y difícil de explicar. ¿Por qué el escritor de Hebreos decía, y me cuesta trabajo explicarlo? Ahí lo dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero que noten que uno de los sentidos espirituales, que es el oír espiritualmente, estaba atrofiado. Así como se puede atrofiar el sentido del oído. Hace unos días que andábamos allí, pues de descanso con la familia, pues anda uno en la alberca y todo, y se me tapó este oído. 3 días duré tapado de este oído. Qué feo se siente. Y me daban remedios de todo. Pero tardé 3 días y es molesto porque nada más escuchaba por Entonces yo le hacía pruebas y no funcionaba. Entonces cuando me hablaban de este lado, no escuchaba. Y lo te estoy hablando. Y bueno, es que no oigo. Qué horrible es eso, no poder oír. O cuando estábamos en la mesa comiendo, que me compartían algo, yo, ¿cómo? ¿Qué? Y yo les enfadé ahí a todos los comensales que estaban ahí conmigo, porque no, de verdad es una cosa. Yo dije, qué tremendo ha de ser estar sordo en lo natural. Pero al tercer día venía yo manejando y que se me destapa. No, hombre, oía hasta el respiro de los que venían atrás. Entonces tenemos que estar sanos así en nuestro sentido del oído natural para poder escuchar, ¿sí? Y luego ya me puse unas gotas y bueno, todavía hubo más limpieza y todo, y no, pues oigo, pero que si oigo lo que están pensando, imagínense. Se me agudizó el oído. Pero sabes que estos tenían el oído espiritual atrofiado. Estaban tapados de cerilla o cerumen. Algo estaba mal ahí, dice. Yo tengo muchas cosas que explicarles, pero se han hecho tardos para oír. O sea, les cuesta trabajo entender. No saben oír las cosas espirituales. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, o sea, tan sordos, que tenéis necesidad de leche. Y la leche es un alimento que nutre, ¿no? Pero ¿sabía usted que físicamente los adultos no necesitamos la leche? ¿Sabían eso? La leche es para los niños. Pero ya como adultos ya no necesitamos la leche. Bueno, eso dijo un doctor y pues yo ahí investigué y bueno, eso. ¿Por qué? Porque la leche es para los niños. Y miren lo que dice. Han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, aquí la leche como alimento significa las cosas sencillas del Evangelio, los principios del Evangelio, las cosas que son fácilmente digeribles, pero que algunos, fíjese lo que les pasó. Todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia. Y aquí te lo dice, ¿por qué? Porque es que niño. Bueno, no es pecado ser niño, ni es malo ser niño, bueno, pero si el niño o el niñote tiene 35 años, ahí ya algo anda mal. Se comporta como niño, habla como niño, piensa como niño, reacciona como niño, todo como niño. Tú dices, a ver, este tiene un retraso mental. Algo anda mal con esta persona. Algo no le funciona bien. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Desgraciadamente hay un buen número de cristianos atrofiados en sus sentidos espirituales. Por más que se les explica aún lo más sencillo, y aún pueden ser nacidos de nuevo, pero como no crecen, como no ejercitan sus sentidos espirituales, no maduran y siempre están pero ya tienen 35 años. Oiga, cuando alguien que tiene 20 años en el evangelio y pregunta, oiga, pastor, ¿de veras es malo meterse con otra mujer que no es su esposa? Casi la respuesta sería algo así como, ¿eres o te haces? O también, ¿o me quieres ver la cara? O piensas que estoy tonto con esa pregunta porque es algo que no se concibe de una persona que dice tener 20 años de cristiano. Pero un niño de 5 años, oye mamá, vi a mi papá con otra señora, ¿es malo? No entiende todavía. Tiene que discernir y entender. Entonces mira lo que dice, versículo 14. Pero el alimento sólido, aquí alimento sólido es los verdades que están en la palabra de Dios, que a medida que vamos creciendo tenemos que ir comiendo, digeriendo para nuestra nutrición espiritual. Ahora, la comida natural pues sabe bien, aunque no toda, ¿sí o no? Aunque no toda. Pero a un niño tú dile, ¿quieres este plato de coliflor o qué sé yo, de no sé, de alguna verdura, de rebanadas de tomate, o quieres esta Coca-Cola? El niño siempre va a escoger la Coca-Cola, siempre. Entonces a los niños no les tenemos que decir ¿qué te gusta? ¿O qué quieres que te dé? No, a los niños no se les debe de decir así. ¿Qué quieres cenar, hijo? Porque te va a decir, ¿qué te va a decir? Una hamburguesa, pa. Te va a pedir pura chatarra. No sabe discernir. No, a los niños tú les tienes que dar, aunque no les guste. Ese es el problema. Y espiritualmente sucede algo semejante. El alimento sólido, dice aquí 14, es para los que han alcanzado madurez, que ya saben discernir, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate qué interesante hace esta analogía del alimento espiritual y el alimento natural o viceversa, porque hay muchas cosas que comemos que son muy nutritivas, pero que no tal vez no son muy apetecibles, porque no me gusta esto, no me gusta esto, lo otro, pero resulta que son las que nos traen vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos notando que la Biblia habla de un gustar alimento natural, pero de un gustar también alimento espiritual. Ahora, vamos a Job capítulo 6 versículo 30, donde vamos a notar cómo Job está hablando de una manera espiritual acerca del sentido del gusto. Fíjate bien, Job hablando espiritualmente del sentido del gusto. Dice Job 6:30, dice así: ¿hay iniquidad en mi lengua? Dice, ¿acaso no puede mi paladar
discernir las cosas inicuas. Mire qué interesante versículo, ¿no? Habla del sentido del gusto. ¿Sí? Por ejemplo, tú sin ver, puedes tomar, qué sé yo, una zanahoria y la comes. ¿Qué es? Con ojos cerrados. Es una zanahoria. Tomas un vaso de leche con los ojos vendados y le tomas. ¿Qué es esto? Leche. Y hasta dices el tipo de vaca. ¿Por qué? Porque ya nuestro paladar está acostumbrado, ¿sí o no? Ya sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros a veces probamos algo que está echado a perder y el sentido del gusto, las papilas gustativas que tenemos en la lengua, ¿sí?, son las que hacen que nosotros podamos discernir el sabor? Y cuando tomamos algo que está echado a perder o un alimento que está echado a perder, lo comemos, lo empezamos a mascar y decimos, ¡ay!, y lo escupimos. Nuestra lengua, nuestro sentido del gusto nos da una alerta. Pero déjeme decirle una cosa, muchas veces hay sabores que engañan y la comida está echada a perder. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cuántas veces hemos comido alimentos que están echados a perder? Que se quedaron fuera del refrigerador, pollo, qué sé yo, se echó a perder. Pero por las especies y lo que se le añadió para resaltar el sabor, no nos damos cuenta. No, a la hora estamos con un dolor de estómago que para qué le cuento, y al rato olvídese. Se pone feo el asunto. Fíjese que espiritualmente, hermano, tiene exactamente la misma aplicación. Y aquí es donde están las tentaciones también para nosotros los cristianos. Job dice, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Esto no me sabe bien. ¿Han oído esa expresión? O esta, esto me huele mal. Entonces no falta el despistado, pues ¿a qué huele? Entonces, no, algo no me huele bien en lo que están diciendo este predicador. Algo me sabe como que tiene mucho condimento, pero se me hace que algo está diciendo que está echado a perder. Pero hay otros que se lo tragan, no disciernen. Y así como en lo natural nos enfermamos porque no funciona bien nuestro sentido del gusto, así pasa en lo espiritual, fíjese. Y esto es lo lamentable. Por eso el escritor de Hebreos exalta y con un énfasis acerca de el que usa los sentidos espirituales y sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hay cristianos que todos se tragan. Y muchas cosas son venenosas. A muchos cristianos por otro lado, a muchos cristianos solamente les gusta lo dulce del evangelio, las bendiciones, gloria a Dios. ¿A quién le gustan las bendiciones? ¿No les gustan las bendiciones? A mí sí. ¿A ustedes no? Bueno, algunos reducen las bendiciones solamente a lo material. Casi nunca lo relacionan con cosas espirituales. Casi siempre es, mira, ya traigo carro nuevo, Dios me bendijo. Ya tengo casa nueva, Dios me bendijo. Ya tengo un mejor trabajo, Dios me bendijo. Y todo puro material, puro material. Pero en eso no consiste solamente una bendición. Hay una bendición cuando tú tienes paz con tu esposa, cuando tienes armonía con tu... Esa es una bendición. Pero casi nadie dice eso. Todos dicen, me aumentaron el sueldo, ¡qué bendición! Y todos, si pasamos a dar testimonios, la gente en las iglesias da testimonio. Vean en la televisión los de Pare de Sufrir, sus testimonios, todos son, mi negocio prosperó. Mi negocio prosperó. Tengo 3 carros, tengo una empresa y todo material. Qué interesante, ¿no? Se me hace que le están dando de comer. ¿Qué será, oiga? Entonces a muchos cristianos solo les gusta lo dulce del evangelio.
¿verdad? Les gustan los milagros, les gusta ver ángeles, polvito de oro, piedras preciosas que caen del cielo. Por cierto, aquí está una, mire. A ver, ¿quién? Toma, ahí te va. Ve y véndela y paga lo que debes. A otros les gusta pues solo la prosperidad material. Y es muy triste, hermanos, pero déjeme decirle algo que usted ya sabe a estas alturas. Pero el alimento espiritual en muchas iglesias de hoy es de bajísima calidad espiritual, de muy bajo nivel de nutrición. Entonces la gente está en una desnutrición espantosa. Usted los verá gorditos, entre comillas, ¿verdad? Pero desnutridos espiritualmente. Si esa gente que aleluya, algo sencillo, yo quiero ver milagros. Y dicen, bueno, y ya los ven y se alimentan de todo lo dulce, lo bueno, así le llaman ellos, del evangelio. Pero mire, hermano, la tentación está en buscar solo lo que nos gusta del evangelio. Ahí está la tentación. Mucha gente nada más busca lo que les gusta del evangelio. Por eso el día de hoy muchas iglesias son, como yo he llamado desde hace ya algunos años, iglesias al gusto del cliente. ¿Cómo es una iglesia al gusto del cliente? A mí me gusta ver milagros. Entonces el pastor dice, ¿les gustan los milagros? ¿Quieren verlos? Y todos dicen, sí, les gusta, sí. Entonces contratan un milagrero. Así de sencillo. Entonces, como no hay milagros en algunos lugares, según algunos aseveran, dicen, no, aquí no hay poder, esto no me gusta, dicen, y se van a buscar las noches de gloria. Otros dicen, a mí no me gustó la alabanza. Bueno, aquí, mire, en primer lugar la alabanza no es para usted, es para el Señor, ¿sí o no? El que dice me gusta o no es Él. Pero hay mucha gente que dice, es que a mí no me gustó la alabanza, o a mí me gusta la alabanza. Por eso muchos pastores contratan cantantes, para que le canten a la gente, porque eso es lo que les gusta, ¿entiende? Ahora, muchos pastores me escriben y me dicen, ¿qué hago, pastor? Las ovejas me presionan, me dicen que les traiga a tal cantante, que ellos quieren ver, sentir, fíjate, ver, sentir, tocar, pura sensualidad, pura cosa de los sentidos. Entonces por eso tienen que contratarles a los cantores de moda. Otros dicen, a mí me gusta sentir la presencia de Dios. Pero hermanos, eso es tan subjetivo. Ahora, ¿se siente a veces la presencia de Dios, sí o no? Sí se siente. Yo lo he sentido muchas veces, muchísimas veces, pero muchas veces no. Pero el hecho de que yo no sienta la presencia de Dios, una emoción, no significa que Él no esté con nosotros. Eso lo he explicado también muchas veces. Entonces mire, al buscar la gente lo que le gusta del evangelio, por eso muchos predicadores predican un evangelio sensual, de los sentidos. Sensual no significa, no es estrictamente con connotación de tipo sexual, sino sensual de los sentidos, ¿sí? Naturales, el ver, el oír, el tocar. Y por eso a la gente busca un evangelio basado en lo que ven, y por eso muchos predicadores castigan el mensaje para que la gente vea. A la gente le gusta un evangelio que le haga sentir cosas. Y si no siente nada, dicen, no me gustó, dicen. Es que no siento nada. No, es que el evangelio no es para sentir bonito o no. Porque el evangelio, la palabra de Dios, hay muchas cosas que son dulces, ahorita vamos a ver eso, pero hay otras que son amargas también. Pero a muchos les gusta un evangelio en que ellos puedan ver, sentir, tocar, o sea, en pocas palabras, lo que les gusta, y son como niños. Escogen lo no nutritivo,
Porque ningún cristiano, hermanos, escúcheme bien, ningún cristiano se alimenta de puros milagros. Ningún cristiano se alimenta de ver kilos de polvo de oro descender del cielo. Pueden ser manifestaciones que, bueno, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, pero eso no es lo que Dios diseñó como alimento espiritual para nosotros. Como tampoco en lo natural, un montón de cosas que comemos son originalmente, o mejor dicho, hacen daño si las comemos. Entonces todo es fabricado, todo es algo que no alimenta. Fíjate lo que dijo Pablo en los Filipenses en el capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dijo. Dice, porque por ahí andan muchos, dijo. Eso es lo triste, que andan muchos. No son pocos, son muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Y mira lo que dice, cuyo Dios es, ¿qué? El vientre. Aquí tiene una connotación netamente espiritual. ¿A dónde va lo que comemos? Al vientre. O sea, está hablando de gente que solo está pensando en lo que le gusta. Nada más come lo que le gusta, pero no lo que le nutre. Y nada más están pensando en que qué rico, uy, delicioso. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y qué dice la Biblia acerca de lo terrenal? Que es pasajero, que es carnal, que es engañoso. Por eso Dios nos ha dado por un lado el dominio propio para controlar lo que comemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palpamos. Y espiritualmente es exactamente lo mismo, es la misma aplicación. El mensaje de la cruz no les gusta a muchos, les sabe amargo. ¿Por qué? Porque la cruz habla de morir a tus deseos, de morir a tus sueños terrenales. A la gente le gusta que le digan cómo lograr tus sueños, pero el Evangelio te dice, olvídate de tus sueños terrenales y obedece mi palabra. Por eso muchos predicadores se han ido por ese lado. Les enseñan, yo les voy a predicar cómo lograr tus sueños. Sueña grande, y tendrás ese sueño. Te dicen, entonces están todos comiéndose su hamburguesa de 3 kilos y su vaso de Coca-Cola de 2 litros. Pero cuando oyen el mensaje de la cruz que dice, niégate a ti mismo, no les gusta. Dicen, hey, legalista, no, esto no me gusta. Claro, eres un niño. Sería bueno que ya crecieras, ¿no? Y empezaras a comer el verdadero alimento que nutre, aunque no te guste. ¿Cuántos han estado convalecientes de una enfermedad alguna vez? Bueno, generalmente los doctores dicen, mira, te voy a dar una dieta, entonces, pero vas a tener que observarla. Entonces ya cuando la lees dices, nada de tacos, caldito de pollo, uy, para lo que me gusta el pollo. Y empiezas a refunfuñar. Y luego tu esposa ahí esmerándose para darte la dieta, porque tu cuerpo la necesita, y tú le dices a tu hijo, ve a traerme una hamburguesa, corre unos tacos de suadero, ve a traerme unos de tripitas bien doradas con mucho chile. Y al rato estás ahí. Así somos espiritualmente, hermanos. Y hay un montón de cristianos así. No les gusta el alimento que los nutre. Les gusta solo lo superficial, el betún, lo dulce, ¿sí? No les gusta lo amargo de la cruz, porque la cruz habla de obediencia a Dios. La cruz habla de padecer por Cristo, ¿sí o no? La cruz habla de la formación de carácter a través de las pruebas, de las aflicciones, del trato de Dios con nosotros. La cruz habla de rendir nuestra voluntad a Dios. Y eso no nos gusta.
Si viera cuántos correos, un buen número de correos, que me dicen: no, pastor, yo no estoy de acuerdo como usted predica, usted debería de hablar de las bendiciones del Señor. Usted está regañe y regañe y regañe y regañe. A veces les contesto: ¿tienes hijos? ¿Cada cuándo los regañas? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Hoy les llamaron la atención por lo menos una vez? Y todos lo hicieron. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y ya estamos, pero si bien derechitos. Constantemente Dios nos está llamando la atención, hermanos. Vean la vida de Jesús con sus discípulos, por el amor de Dios. Yo a veces les contesto a la gente, a veces me da flojera y ni les contesto, le explico, no, y borro el correo. Pero mi hija me ha dicho: no, papá, contéstales, no te desesperes. Le digo: bueno, pues sí, hay que negarse a sí mismo. Entonces, pues a nadie le gusta que le digan que no debe tratar mal a su esposa. A nadie le gusta. Pues no. Pero sí les gusta que les digan cómo prosperar en tu negocio. Eso no, pues ni se duermen en el mensaje. Así somos, hermano. Y de eso hay un montón en el evangelio, en el cristianismo de hoy. Por eso a muchos cristianos no les gusta el sabor amargo que también contiene el evangelio, o los sabores no muy agradables. ¿Por qué? Porque no gusta. Como dicen los niños, no gusta, dicen. ¿Saben que Jonás probó lo amargo del trato de Dios? ¿Pero lo necesitaba? ¿Saben que Pablo probó de todo en su ministerio apostólico? Él probó lo dulce del evangelio, pero también probó lo amargo, lo ácido. Y él no se quejó, él lo comía. Él fue el que escribió Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Él fue el que lo escribió. Y él dijo ahí en 2 de Corintios, no lo busque, en el capítulo 11, lo voy a leer rápido, el tiempo nos apremia. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Bueno, ¿qué no decretaba, qué no establecía, qué no tomaba autoridad? Lo que pasa es que es parte del evangelio, hermanos. Y a muchos creen que el evangelio es que nunca te va a pasar nada. No, hermanos, no. También hay situaciones que nos afligen. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Dijo Pablo: 3 veces he sido azotado con varas, una vez me apedrearon, dijo, 3 veces he naufragado, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día, imagínate, 24 horas ahí flotando. ¿Qué, no tenía poder para reprender o qué? Es que es parte del trato también de Dios. Dios permite a veces situaciones en nuestra vida. Dijo: en caminos muchas veces yo he andado en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice, en hambre y en sed, en muchos ayunos. Pero no porque voy a ayunar, sino porque no había para comer. En frío y en desnudez, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjate, este sí era un apóstol, no como los que andan por allí diciendo que todo es color de rosa y que bla bla bla. Este hablaba con la verdad, decía, fíjate lo que les decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dijo: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oiga, pues ¿cuál vida así de que todo color de rosa, como predican hoy muchos predicadores, pantera rosa?
Quieren hacerle creer a los cristianos que todos son pirulís, son dulcecitos, son... No, hermano, no. Hay confrontación, hay lucha, hay tentaciones que nos quieren destruir. Hay ataques del enemigo. Nuestro propio yo es un enemigo. Hay muchas cosas que están ahí alrededor y tenemos que estar velando. Fíjate que el apóstol Pablo, Juan en este caso, también probó lo amargo de llevar un mensaje que confrontó a sus contemporáneos. Él no les predicó al gusto del cliente o lo que la gente le pedía. Cuando Jesús les reveló el Apocalipsis, mira, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Apocalipsis 10, 8. Tenemos que, comer sí lo dulce, pero también lo que no es tan dulce, lo que a veces nos resulta amargo, pero ¿cuántas veces tomamos medicina que sabe horrible? ¿Han tomado medicina que sabe horrible? Pero resulta que esa es la que nos sana. Apocalipsis 10, versículo 8. Mira cómo Juan, el apóstol, lo dice allí, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, o sea, era Jesús, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Mire qué interesante. Pero mire lo que le dijo: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es decir, fíjate, vamos a leer el versículo 10, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Ay, qué rico sabe. Ahora, no está por demás mencionar que ese librito pues es la palabra escrita de Dios, o sea, es lenguaje simbólico. Come lo que está escrito. ¿Qué está escrito? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Comerla. Ahora, aquí Juan dice: comí ese libro y era dulce en mi boca como la miel. Ay, qué rica, qué rico. Fíjate, en el Salmo 119, no lo busques, versículo 103, el salmista dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Déjame decirte algo: el cristiano que se sabe alimentar, le sabe dulce la palabra de Dios, aunque reconoce que acá le va a caer amargo. Pero ese es el cristiano maduro. O sea, no vomita la palabra que comió, el alimento espiritual. Cuando, por ejemplo, alguien está amargado y escucha una palabra, una instrucción del Señor por medio de una predicación así contundente de que arrepiéntete y perdona al que te ofendió, se come aquello porque sabe, le puede inclusive saber amargo, pero llega un momento en que ese sabor ya lo hace a un lado y lo come. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que le va a nutrir y el que lo va a sanar. No sé si me estoy explicando. Entonces Juan come este librito y dice: era dulce en mi boca como la miel. Pero mira lo que dice el versículo 10: pero cuando lo hube comido, ¿qué sucedió? Amargó mi vientre. Ahora, él ya sabía, porque él se lo dijo el ángel. O sea, él ya sabía que le iba a amargar, porque le dijo: come este libro, pero te va a amargar el vientre, le dijo el Señor. Entonces, él ya sabía que le iba a amargar. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos grandes verdades de Dios? Por ejemplo, que Dios es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él conoce todas las cosas,
que sabe lo que pensamos, lo que sentimos, todo, y decimos, ¡y qué maravilla! Y luego escuchamos, el Dios que sabe que tenemos necesidad de las cosas, nos las da, pero a veces detiene la mano para probar nuestra fe. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando, como hace un rato, para Dios no hay nada imposible, que Toño estaba leyendo. ¿Ustedes creen eso, que para Dios no hay nada imposible? Yo lo creo, para Dios no hay nada imposible. Ese no es el problema. El problema es que a veces Dios, en el trato con nosotros podemos orar con toda la fe y Él quiere tratar con nosotros. Y recibimos la palabra, para Dios no hay nada imposible, qué dulce. No, Él me tiene que contestar, pero resulta que no te contesta. A otros les contesta, pero a otros no. Y al que le contesta, pues le sigue siendo dulce. Y al que no le contesta, conforme a lo que quiso, pues le resulta amargo. Escúchenme bien, hermanos. Job decía, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo adverso? Pues las dos cosas. Agustín, uno de los padres de la iglesia, decía, la verdadera fe no es la que cuando tú pides recibes. Esa es una parte de la fe. Pero la fe madura, la fe completa, es cuando tú pides y no recibes, a pesar de eso, sigues creyendo en Dios. Eso es más elevado. Ese es un alimento más sólido. Pero no, todos quieren que Dios les conteste como a ustedes les gusta, como a nosotros nos gusta. Pero el equilibrio es que se haga conforme a su voluntad. Pero los que predican para agradar el paladar te dicen, no, es que si es la voluntad de Dios que te sane. Entonces, ¿por qué no sanaba a Pablo? ¿Por qué no sanó a Trófimo? ¿Por qué no? Porque Dios tiene propósitos diferentes. Y el alimento completo que nos nutre y que nos hace sólidos es el que lleva todos los ingredientes, no solo lo dulce. ¿Saben que a veces la combinación de lo dulce con un poco de amargo y de ácido produce cosas bien deliciosas? Y la vida cristiana está formada de momentos dulces y momentos amargos. Y se hace la sinergia, se hace la combinación, y todo ayuda para bien a todos los que amamos a Dios, mire. Pero tenemos que comer el alimento sólido. Ahora, ¿por qué es que cuando lo comió, le volvió, el librito que era el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿por qué le amargó el vientre? Dice Juan. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque debía de hablar también lo amargo del mensaje que confrontaba. Porque es hermosísimo hablar, Jehová es mi pastor, Jehová es mi sustentador, Jehová es mi castillo, Jehová es mi libertador. No, sí, pero también Jehová es mi disciplinador, y también el Señor es un Dios justo, y también es un Dios que prueba la fe, como se la probó a Abraham, como se la probó a Isaac, como se la probó a Noé, como se la probó a todos. Entonces tenemos que tener el equilibrio en la dieta espiritual balanceada, ¿entienden? Porque así es. Porque mira lo que dice el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, esa profecía, hermano, léanla. Lean el capítulo 11 y lean el Apocalipsis. Qué dulce, ¿verdad? Y vi un monstruo con 7 cabezas. Y vi a todos los que se van al infierno. Qué mensaje. Entonces, yo no entiendo cómo, bueno, sí lo entiendo. Lo que pasa es que es una manera de expresarlo. Pero es muy lamentable que cristianos digan, no hablen del infierno porque se asusta la gente. No hablen del arrepentimiento porque no hablenles de que Dios los quiere bendecir. Pero hermanos, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que no es su hijo? Y para ser su hijo se tiene que hablar del arrepentimiento, ¿sí o no? Y es la única manera en que una persona puede nacer de nuevo. Y eso confronta, y para nacer de nuevo y arrepentirte tienes que saber que eres un malvado pecador, que vas derechito al infierno. Y que Dios rechaza el pecado y lo aborrece. Y lo rechaza constantemente. No lo acepta por nada.
Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si no se te habla el Evangelio? Si no se nos dice el Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia de prosperidad, o sea, todo su mensaje es prosperidad. Otros dicen, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual. ¿Y dónde dejan lo demás? Nosotros somos una iglesia de intercesión. Y siempre están intercediendo. Es bueno interceder, pero no es todo, hermanos. No es todo. Hay algunos predicadores que dicen, no, mi mensaje es de bendición. ¿Y cuál es de maldición? Pero ellos asumen que el mensaje de bendición es hablarle bonito a la gente, lo dulce, lo que Dios, todo está bien, no te preocupes, tú pídele a Dios, mira, hazle una lista y Él te lo va a dar, porque Él es nuestro sustentador. Sí lo es, pero también trata con nosotros, ¿sí o no? Entonces, por eso Juan narra su experiencia y dice, bueno, para mí ese librito lo comí y fue dulce porque obedecí, y hay una satisfacción en cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa frase en el hebreo, me ha agradado, significa, me ha producido un profundo, un gran placer. Algo muy interior, muy importante. El hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha dejado un buen sabor de boca el saber que hice tu voluntad, Señor. Pero cuando no la hacemos, nos deja un mal sabor de boca. ¿Sí o no? Entonces Juan decía, yo lo comí y fue delicioso como la miel, mejor que la miel. Pero después me amargó. ¿Por qué? Porque ese alimento que comió era la palabra de Dios. Eran las profecías, la palabra que él tenía que decir a la gente. Y por último, vamos a ver rápidamente en Ezequiel capítulo 2, vamos rápido, lo difícil que es ser mensajero de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque generalmente el mensaje del Evangelio, por ya intrínsecamente ya lleva una reprensión, ¿sí? Por eso muchos al día de hoy castigan, diluyen, menosprecian el Evangelio, porque dicen, no, nosotros lo que queremos es que se llene de gente. Entonces vamos a montarles un buen show, vamos a hablarles bonito, pero no hay que hablarles de lo feo, porque, y no, mire, vamos a ver a Ezequiel para terminar. Ezequiel capítulo 2 versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿A quién los envía? A gente rebelde. ¿Por qué? ¿Cómo somos rebeldes por naturaleza, hermanos? ¿Sí o no? Entonces vamos bien. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro, así, y de empedernido corazón, y les dirás, ¿qué les dirá? Les dirá, Dios los ama mucho. ¿Así dice? Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y generalmente, así ha dicho Jehová el Señor, es una de reprensiones que para qué te cuento. Versículo 5, mira. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No tendrán excusa. Hubo quien los reprendió y les dijo que Dios estaba enojado por sus vidas dobles. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Mira cómo le dijo a su pueblo, zarzas y espinos. Y moras con escorpiones. Ay, Dios.
No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellas, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, ¿qué? Mis palabras. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el predicador de Dios, tiene que hablar las palabras de Dios. No su propio mensaje, tiene que ser el mensaje de Él. Lo que Él dice en su palabra. Y no apartar, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no me conviene, esto sí me conviene. Uy, esto va a traer bendición, no, esto no porque está muy confrontativo. No, les hablarás mis palabras. Escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Mira, ahí está otra vez. Oye, tu oído espiritual, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Pero no gusta. Pues aunque no gute. ¿Cuántas veces? Ya perdí la cuenta. Cuando estoy en la búsqueda de la voluntad de Dios, Él me dice, vas a hablar esto. ¿Y por qué yo? Porque yo quiero que tú lo hables. Así de simple. Y siempre Dios me dice, ¿qué? ¿No aceptaste mi llamamiento cuando yo te llamé? Tú dijiste sí. Pues ve y diles. Ay, Señor. Y luego vienes y les dices. Y bueno, ahora con toda la tecnología, pues ahora ya está en la televisión. Creo que anda por ahí uno saliendo ya. Creo que ya se está transmitiendo. Yo ni cuenta me daba hasta hace poquito. Está avanzada la tecnología. Bueno, ya ahora otros ven en cualquier parte del mundo. Esto que lo estoy viendo, están viendo en vivo en cualquier parte del mundo. Entonces ya no solo es con los de aquí, sino los que quieren entrar a la página de Casa de Oración. Entonces oyen lo que Dios dice y lo dicen que es uno el que dice. Oyen una explicación de lo que Dios dice, cuál es su voluntad, qué debemos de hacer a un lado, qué debemos de rechazar, qué debemos de degustar, qué debemos de tener cuidado, qué debemos de no comer. Y dice, no me gustó, no me gusta, pastor, como usted habla. Bueno, pues lo siento mucho. Ese es el problema. Esa es una tentación para los predicadores. ¿Por qué es una tentación? Porque dos cosas. Número uno, o agradamos a los hombres y les rascamos el oído, o agradamos a Dios diciendo lo que nos dice que hablemos. Bueno, para mí es muy claro. Yo tengo que hablar no lo que a ustedes les gusta. No, si a veces saliendo, la gente a veces me comenta, ay, pastor, mire, después de salir ahí yo estaba ahí en el pasillo y salieron unos hermanos, ay, no me gustó, quién sabe, siempre está, fíjese nomás. Pero ¿sabe una cosa? No me ofende, a mí eso no me ofende, me preocupa, porque son casa muy rebelde, son muy rebeldes algunos. Pero déjeme decirle, no se rebela contra mí, por favor, piense. ¿Yo qué soy? Yo mismo estoy sometido a esa palabra. Se rebelan contra Dios. Eso es la preocupación. Y eso es lo difícil de un predicador, de un pastor, de un ministro del evangelio. O predicamos el evangelio completo, o un evangelio light, diluido, sin nutrientes, todo rebajado, cero vitamina espiritual. Ya vea, ahora es Coca-Cola cero. Vamos a terminar. Versículo, en el 8 al final dice, cómelo y que yo te doy. Versículo 9, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿No era lo mismo de Juan? Había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por atrás, detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Sabe qué significa eso? Un mensaje fuerte.
que había que dar a Israel de ese tiempo. Un mensaje que tenía que comer él la palabra, y que como Juan, le iba a saber a él dulce porque él era un hombre de Dios, pero a la vez se le volvía amargo porque tenía que hablarlo el otro lado de la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, o sea, la palabra, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Ve? Hace poco un pastor me dijo: oh, pastor, desde que yo estoy predicando el evangelio más completo, así dijo, porque medio diluido, era medio light. Dice, yo siento, dice, al final termino con mucha paz en mi corazón, pero por fuera, así me lo explicó, percibo que la gente me empieza a mirar como que no le gusta lo que estoy predicando en la congregación. Dice, y eso me inquieta. ¿Eso le pasa a usted?, me preguntó. Y le dije, seguido me pasa. O sea, cuando a mí Dios me dice que diga algo, pues está la lucha allí, todo. Bueno, vienes, lo compartes, lo dices tal como es, y yo tengo mucha paz con Dios. Pero veo las reacciones de algunos. No, mire, hasta patearon mi carro. Es en serio, patearon mi carro un domingo. Porque yo cuando llegué no traía nada, pues fue del lado donde se ve luego. Y cuando salí ya tenía pues no le gusta. Pero vieran lo que me agüité, o lo que me entristeció. Ay, mi carro. Ojalá le hubieran puesto una bomba para que Dios me dé uno nuevo. No, hombre, ¿usted cree que me va a ofender a mí eso? Pónchelo, échele lo que quiera. Pero yo tengo mucha paz por haber dicho la palabra de Dios. Porque yo trato de darles no lo que les gusta, sino lo que necesitan. Para mí es dulce, pero a la vez es amargo. Y ustedes cómanse lo dulce, pero también lo amargo, y hacer esa combinación. Ay, comí y fue dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fíjate, con mis, no las tuyas, mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve, dice, versículo 11, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen, no dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levanté pues, o sea, a dar el mensaje. El espíritu me tomó, dice, y fui como en amargura. O sea, no, cuesta, sí, cuesta. Por eso muchos, esta es una tentación para los ministros. Por eso muchos se venden al mejor postor, porque hay una tentación ahí. Pero Ezequiel dice, fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, o sea, en la lucha así de... dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv,
que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Yo quiero librar mi alma, hermanos, créanmelo. Versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y eso somos nosotros, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Todavía quieren ser pastores algunos? 21: pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá el justo, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. O sea, iba a venir prueba fuerte, lucha. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás más a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Es decir, habrá un momento en que Dios les diga a sus siervos: ya cállense, déjalos. ¿No quieren? Déjalos. Pero mientras Dios no diga eso, hay que seguir predicando el evangelio. ¿No es cierto, hermanos? Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. Conclusión: la palabra de Dios tiene que ser comida y bebida a nuestro espíritu, pero comamos lo dulce y lo amargo también. Aprendamos a alimentarnos, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir el engaño, la mentira. Hay muchas tentaciones, así como las hay en el comer material, también las hay en el comer espiritual. ¿Cuántas veces nos advierte, Señor, de tantas falsedades que andan por allí, de tanta gente falsa, de pseudoapóstoles, de pseudomaestros, de gente ambiciosa? Y tú nos previenes, nos hablas una y otra vez. Pero desgraciadamente pocos quieren oír. Les gusta solo lo superficial. Les gusta solo el betún. Les gusta solo lo que no alimenta, lo superficial. Señor, ayúdanos a ser un pueblo que discierne, que se sabe alimentar, que sabe comer. Y que aunque al principio de ese alimento espiritual no sea dulce como la miel, en ocasiones nos será amargo en el vientre. ¿Por qué? Porque nos está confrontando, porque nos está diciendo tu palabra que confrontemos por medio del evangelio. Y eso trae amargura, trae confrontación, trae lucha, persecución. Pero Señor, no hay más que hacer. Ayúdanos a desarrollar el sentido del gusto espiritual, pero no solo para deleitarnos en lo delicioso, sino también en aquello que no es tan delicioso, pero que es lo que nos nutre.
Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestros sentidos espirituales y a saber cuando hay veneno en aquella comida espiritual. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor, y discernimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.